no. Igual les voy a pedir estos datos vía correo electrónico a los que no hayan, o sea, lo voy a subir a un foro en el CiberEduc para que quienes no hayan podido venir lo hagan, si no, el señor delegado que llegó, ¿no? Bueno, le envío un correo a él y él lo deriva al grupo. Vamos a retomar donde quedamos ayer, perdón, el miércoles, y hacerlo más normal. Habíamos terminado con una pregunta, ¿no es cierto? Ya habíamos construido el plasmidio recombinante. Entonces habíamos logrado tener el plasmidio, ¿no es cierto?, con el fragmento codificante de la enzima de interés, tenía su propio origen de replicación, un fragmento que codifica para la resistencia a algún antibiótico, y este plasmidio además tenía la particularidad de tener un operón, ¿no es cierto?, que iba, un operón, que iba a ser capaz de comandar la expresión, ¿no es cierto?, de nuestro gen de interés. Entonces, vimos las distintas técnicas de cómo incorporar este constructo dentro de la célula, ¿no es cierto? Tenemos el núcleo y los distintos organelos. Hay distintas estrategias dependiendo del tipo celular, ¿ya? Y una vez que ya habíamos transformado, había que seleccionar en placa, y tenemos entonces algo así como está en este esquema. Tenemos nuestra plaquita Petri, donde en este caso sembramos bacterias de la familia de las BR21, con un plasmidio que para el caso corresponde a un PET15, ¿ya? Y por supuesto el fragmento codificante de la FBase, ¿ya? Aquí van a aparecer algunos datos que van a llamar la atención, por ejemplo, que usé como antibiótico ampicilina y canemicina. La historia se la voy a contar después, ¿ya? Porque hay dos antibióticos. Y también porque el medio cultivo tiene glucosa. Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, se toma un matrax Erlenmeyer con un volumen suficiente de LB suplementado con estos compuestos, y se mantiene el cultivo durante toda la noche, o también conocido como overnight, ¿ya? Y este medio o esta instancia tiene por fin activar la bacteria, en este caso, que comience a replicarse, y tener una población suficiente al día siguiente de bacterias, las cuales van a ser cosechadas por centrifugación, y luego se elimina el medio LB, el cual se utilizó durante la noche, se le pone un medio fresco, se resuspende el sedimento bacteriano en un medio LB fresco, con el fin de eliminar todos los metabolitos que van en defensa y pudieran provocar, ¿no es cierto?, que la bacteria comience a expulsar el plasmidio. Una vez que se hace eso, y con el mismo medio LB fresco, en el cual se resuspendió la bacteria, se procede a inocular una serie de matraces de Meyer, ahora con un volumen mayor. Generalmente aquí son, si los matraces son de 1 litro, se le agrega 500 ml a cada uno de medio LB, y se inocula con la centésima parte del volumen total, es decir, 5 ml del caldo anterior, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, va a depender de la cepa bacteriana, de las condiciones que ustedes hayan estandarizado para expresar de manera correcta su proteína, ¿ya? Y que recuerden, en ocasiones la temperatura a la cual se utiliza tanto sobre todo para la inducción, puede ser crucial para el correcto plegamiento de la proteína, ¿ya? Pero para este caso, las primeras horas de cultivo post-inoculación se realizan a 37 grados Celsius, ¿ya? Aquí se monitorea la densidad óptica del cultivo a 600, ¿dice no? No, a 600 nanómetros, con el fin de ver simplemente la turbidez, y de esa manera extrapolar la población de bacterias que hay. Y cuando la densidad óptica está entre 0,6 y 0,8, es el momento de hacer la inoculación, o la inducción, perdón. Y para ello, en este caso, se le agrega
y PTG a una concentración final de 0,8 milimolar. ¿Ya? Hay que considerar que el stock inicial es de 1 molar, por lo tanto hay que calcular cuánto volumen de este stock 1 molar hay que agregar sobre los 500 ml para que concentración final esté al 0,8 milimolar. ¿Por qué la densidad óptica de 0,608? Si ustedes recuerdan, esta fotografía siempre es mala, pero pasamos a la siguiente. Si ustedes recuerdan una curva de crecimiento, ¿no es cierto?, de las bacterias, que pasaron por microbiología, ¿no es cierto? Tenemos la fase de lag, ¿no es cierto? Luego la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Esto en un tiempo que va a depender de la característica de la bacteria. Ahí más ingresado. Entonces, el momento cuando nosotros, o al menos el protocolo, el boletín que indica el sistema, cuando la absorbancia está en 0,8, estamos más o menos en este punto. Con eso, la punta lo estaba rayando. Estamos en este punto. ¿Y qué ocurre? Si se dieron cuenta en la diapositiva de expresión, cuando le agregamos el PTG, bajamos la temperatura a 30 grados Celsius. ¿Qué ocurre acá? Resulta que este tiempo de que nosotros inducimos y la bacteria llega a la fase estacionaria, no va a tener la misma pendiente de crecimiento. Lo vamos, en jerga matemática, la vamos a botar. Ahí. Vamos a hacer que se demore mucho más la bacteria en llegar a la fase estacionaria. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde nos aprovechamos de toda la maquinaria bioquímica, ¿no?, de la bacteria para producir nuestra proteína de interés. Por eso que en esta parte es a 37 grados Celsius y de aquí en adelante es a 30. Y en otros protocolos incluso llegan a 16 grados, ¿ya? Como para que los tengan en mente. ¿Cuál es la diferencia de temperaturas que podía llegar a utilizar para, por un lado, y sobre todo, tener un correcto plegamiento de la proteína de interés? No todas las proteínas tienen los mismos características, ¿no?, estructurales, por lo tanto necesitan distintas condiciones. Pueden repetirse, pero eso siempre hay que estandarizarlo. Bueno, eso es algo de lo que les dije, que la fase exponencial, la máxima tasa de división celular se alcanza en esta fase, ¿no es cierto? Y al bajarle la temperatura, empecemos toda esta actividad. Bueno, ahí venía algo de la diapo, pero se lo escribí encima. Y justo les comenté el punto. Ahora, yo les hacía mención, ¿no es cierto?, en las primeras diapos, acá, que nosotros utilizamos, aparte de ampicilina, que es el antibiótico seleccionador para el PET-15, también estamos en presencia de canemicina y glucosa. Y resulta que algo ocurrió, no podía decir que fue el fenómeno que causó o inició este debacle en la expresión de proteínas a nivel mundial, que las BL21 dejaron de hacer caso al científico, por decirlo de una manera. Cada vez que nosotros hacíamos el experimento de inducción, le agregamos el PTG, no teníamos la producción de proteína recombinante que siempre teníamos, ¿ya? Entonces hubieron varios grupos que se dedicaron a tratar de solucionar este problema, y de hecho yo por mi parte igual, que tuvimos el problema en el laboratorio, consultando con los amigos que uno conocía en los congresos de la NEP, ¿ya? Llegamos que en otros laboratorios en Concepción, por ejemplo, habían solucionado el problema parcialmente utilizando un represor del PRP4, ¿ya? Que es una proteína de levadura que ayudaría si se acuerdan, el mecanismo de acción del PET-15, había una proteína que se unía a la caja que
comandaba la expresión de la T7-RNA polimerasa, bueno, esta proteína también ayudaba a que esa proteína se mantuviera ahí, ¿ya? Entonces, eh, tuvimos que co-transformar las BL21 con este PRP4. Y el plasmidio tenía resistencia a canemicina. Por eso tenía ampicilina y canemicina. Bueno, ¿y cuál era lo que producía o cuál era la consecuencia de la no expresión? ¿Ya? La verdad es que sí había expresión, pero una expresión descontrolada. Por lo tanto, no había diferencia si nosotros hiciéramos una cinética vista en un gen, ¿no es cierto? Desde el tiempo cero al tiempo de las 6 horas de inducción, veíamos la banda, era la misma banda que estaba, ¿no es cierto?, de intensidad en todo el momento aquí del gel. Y la gracia es que debiera ser eh, una suerte de pirámide, ¿no es cierto?, donde al principio no hay nada y al final hay mucha proteína. Aquí era todo parejito. Es más, cuando nosotros centrifugamos, ¿no es cierto?, hacíamos la lisis de la bacteria, y por ejemplo sembraba el sedimento y el sobredadante, había más proteína en el sedimento que o en el pene, mejor dicho, que en el sobredadante. Aquí no había nada. Entonces había expresión descontrolada, y como era descontrolada, había, como dice aquí en la diapo, cuerpos de inclusión. Por lo tanto, algo estaba ocurriendo que descontrolaba el metabolismo de la bacteria, producía la proteína de interés de manera descontrolada, como no estaba bajo control, lo hacía la proteína, perdón, la bacteria se defendía de esta proteína tóxica, exógena, y la derivaba a cuerpos de inclusión, ¿ya? Que es como se muestra acá en este experimento, donde el cuerpo de inclusión corresponde a la beta-lactamasa, que son esos gránulos grandotes que aparecen por acá, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el problema de tener este fenómeno que ocurra? Es malo sobre todo cuando si nosotros queremos que nuestra proteína sea soluble, ¿ya? Por ejemplo, la fipasa citosólica, yo la necesito que esté soluble para hacer mi experimento cinético. Si ustedes quisieran hacer anticuerpos contra la proteína de interés, o si yo en ese momento que hubiese querido tener anticuerpos contra la fipasa, me quedo con los cuerpos de inclusión, ya que hay protocolos, ¿no es cierto?, que me permiten recuperar las proteínas de cuerpo de inclusión utilizando agentes denaturantes como la urea, ya que es más barato. El otro es cloruro de guanidinio, pero es más carito, ¿ya? Y esos protocolos lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo estaba, o cuál era el inicio de este descontrol de la expresión? Pues bien, las fuentes de carbono de un caldo común y silvestre, el L-Proc u otro, eh, hace que aumente la concentración de MP cíclico, ¿ya? Eh, Active CAP, ¿ya? Y esta se una al sitio de unión en el operón y promueva, ¿no es cierto?, la síntesis, en este caso de la T7-RNA polimerasa, que va a tener como consecuencia la expresión de nuestra proteína de interés. ¿Cómo se soluciona? Simplemente cambiando la fuente de carbono, ya, en este caso a glucosa, porque cuando la bacteria consume lactato, que es un constituyente natural del caldo, ya, del LB, produce estos aumentos del AMP cíclico. Pero si le cambiamos la fuente de carbono, si bien se va a producir AMP cíclico, no en grandes cantidades, porque la bacteria va a preferir consumir glucosa. Entonces, le cambiamos la fuente de carbono y evitamos esto. Por otro lado, si aplicamos glucosa o suministramos glucosa al medio cultivo, esto va a producir una acidificación del medio cultivo y fuerte, ¿ya? Si bien nosotros el pH del medio cultivo se lleva normalmente a alrededor de 7, ¿ya? Si nosotros midiéramos el valor de pH del medio cultivo después de que la bacteria consumió el azúcar, llega aproximadamente a 5,
¿ya? 4,8 incluso. Entonces, para evitar esa acidificación es que se le agrega tris, 50 milimolar, final, ¿ya? Entonces, cuando se prepara el medio cultivo, tiene que llevar las sales, la peptona, el caldo, la sal y el tris, a no ser que tengan el LB preparado. Entonces se le agrega el tris en la cantidad suficiente para que tenga 50 milimolar. Y con eso es suficiente para evitar la acidificación por el consumo propio de glucosa. Luego tenemos que, bueno, como les decía, algunos investigadores se dedicaron a, a tratar de solucionar problemas. Si bien yo por un lado lo conseguí con la ayuda de los colegas de otros lados, eh, pero de todas maneras tuve que ir de manera suplementando o, claro, suplementando con glucosa, con el tris y más encima el PRP4. De hecho, hoy en día venden perdón, la BL21 ya contraformada con el RP4. ¿Ya? Tiene su nombre propio, no recuerdo en este momento, pero tiene que ya está en el mercado. ¿Ya? No hay que hacerla como me tocó a mí en su momento. Entonces aquí viene un poco la explicación de cómo funcionaría, ¿no es cierto?, con bajos niveles de glucosa, altos niveles de glucosa y la correcta expresión de su proteína disponible, ¿no es cierto?, en este caso la lactosa. O sea, o es glucosa o es lactosa y el bloqueo de las proteínas de los constructos que se están tratando de estudiar, ¿ya? Es simplemente por esta capacidad del AMP cíclico de estar o no presente en el sistema. Siguiendo con la expresión, ¿no es cierto?, la inducción, una vez que tenemos el tiempo suficiente, que como les digo, esto varía respecto a la temperatura, o sea 30 grados Celsius, nosotros por lo general usamos 4 horas de inducción, y después cuando bajamos a 16 horas, cuando cambiamos la bacteria, eh, es prácticamente toda la noche, 16 horas de inducción igual, a 16 grados. Luego entonces que se ha dejado la inducción, ¿no es cierto?, en las condiciones que ustedes determinaron, las bacterias se cosechan por centrifugación. Nótese que cambió el rotor, ¿ya? Porque aquí los volúmenes son más grandes. Y luego esas bacterias sedimentadas se resuspenden en un buffer de lisis. Este buffer, ¿no es cierto?, aparte de tener la sal que produce como agente amortiguadora, a un pH que permita la sobrevivencia de su proteína de interés, tiene además, como para ayudar a evitar la acción de las proteasas, tiene EDTA, EGTA, PMCF, que es también un inhibidor de proteasa, y un detergente, que en este caso es Tritón, para ayudar a solubilizar, ¿no es cierto?, el contenido de ácidos grasos y proteínas, la interacción entre las proteínas. Luego pasamos a sonicar. ¿Alguien se acuerda para qué se usa la sonicación? ¿Algo? ¿Para qué usamos la sonicación el año pasado? Don Walter dice que para fragmentar el DNA en trozos más pequeños. Sí, también, justamente. La sonicación, ¿no es cierto?, con esa cavitación generada en líquido, las microburbujas, por un lado va a ayudar a estallar, ¿no es cierto?, a destruir las bacterias, y por otro lado también va a fragmentar el DNA, que en ocasiones pudiera, dependiendo de la estrategia eh, de purificación cromatográfica, pudiera tener efectos negativos. Ya, si es por carga, ese material, ¿no es cierto?, como tiene carga negativa, se va a unir a resinas de carga positiva, entonces puede alterar. Entonces, si nosotros lo fragmentamos, hacemos que siempre esté soluble, y si nosotros hacemos, por ejemplo, algún método para separar el contenido de proteínas del resto, es más fácil eh, la separación, ¿ya? Entonces, luego de sonicar,
otra vez centrifugamos para quedarnos solamente con el sobrenadante, en este caso, el débris celular, restos de organelo y cosas, se van en el sedimento, ¿ya? Y este sobrenadante le agrega sulfato de amonio, por ejemplo, que aquí lo pongo opcional, pero eh, ayuda mucho al fin de concentrar la muestra, porque si no van a estar pasando volúmenes muy grandes, y si le agregamos, concentramos el contenido de proteínas por sulfato de amonio, aparte que puede ser un método de selección de la población de proteínas, porque no todas las proteínas precipitan a la misma concentración de sulfato de amonio, ¿ya? Podemos hacer un corte seriado y quedarnos con la fracción donde está nuestra proteína de interés. Luego de la diálisis, para eliminar en este caso el sulfato de amonio, podemos proceder a la cromatografía propiamente tal, ¿ya? Yo le hacía mención al principio que podíamos recuperar las proteínas desde los cuerpos de inclusión. Bueno, aquí muestra, ¿no es cierto?, la estrategia. Tenemos las células, que en este caso son bacterias, ¿no es cierto? Una vez que se lisan, nos llevamos a la sorpresa de que nuestra proteína puede estar correctamente plegada o denaturada, ¿ya? Ahí dice condiciones nativas y condiciones denaturantes. Pues bien, al momento de agregar el buffer de lisis, ¿ya? Nosotros podemos incorporar el agente caotrópico, que en este caso es urea. Menciono urea porque es más barato que el cloruro guanidinio, ¿ya? Que también se puede usar. Entonces, este agente caotrópico va a desplegar la proteína, pero si se acuerdan nosotros, la gracia de usar estos sistemas de proteínas recombinantes que pueden otorgar un asa, ya sea en el extremo carboxilo como en el amino. Y esta asa puede ser la colecistina, GST, hemaglutinina, no sé. Ya hay distintas alternativas que se pueden usar como asa para poder purificarla mediante algún tipo de cromatografía de afinidad. En este caso es una colita de histidina, ¿ya? Por eso sale la H. Entonces el agente ecotrópico en el eje de la proteína denatural, ¿no es cierto? Vamos a tener o vamos a favorecer la interacción o unión de nuestra proteína de interés con la resina. Esta va a estar retenida, ¿ya? Por eso aquí sale la matriz con el níquel, aunque M por el esquema es una partícula magnética que puede ser eh, retenida mediante magnetismo, pero para efecto de cromatografía sirve igual. Tenemos cromatografía de cefarosa níquel, por ejemplo, y nuestra proteína de interés queda retenida, ya sea de forma nativa o de forma denaturada, en presencia de agente caotrópico. Luego viene la etapa de lavado, ¿no es cierto?, donde se aumenta levemente la concentración de imidazol para efectos de eliminar aquellas interacciones débiles de proteínas que contengan algún pequeño dominio de histidina, ¿ya? Esas ahí se van. Y después llega el momento de dilución, donde se aumenta la concentración de imidazol y podemos diluir nuestra proteína de interés, en este caso ya sea de desplegada o denaturada o la nativa. Eh, ¿Podemos usar la proteína en estas condiciones? La verdad que no, tenemos que eliminar el agente caotrópico y aquí se puede dializar suavemente, ¿ya? Nosotros en el laboratorio generamos otra alternativa, que en este momento cuando la proteína de interés está anclada, ¿no es cierto?, a la resina, por decir, o retenida, eh, aquí en el momento del lavado nosotros bajamos muy suavemente y lentamente la concentración de imidazol. Entonces, como la proteína está tomada de la mano, ¿no es cierto?, con la resina, otorga cierto grado de estabilidad. Entonces, al disminuir la concentración del agente caotrópico, esta comienza lentamente a plegarse. Ojalá, digo ojalá, de manera correcta. Cosas que si ustedes necesitan, por ejemplo, hacer algún experimento eh, de trabajo biológico de su proteína, lo puede hacer. No es recomendado porque es poca la probabilidad, bueno, todo depende de las características de su proteína,
pero es poca la probabilidad que se recupere en un 100%. Por eso esta vía o este protocolo es más para cuando ustedes quieren realizar, construir, generar anticuerpos contra su proteína de interés, ¿ya? Porque cuando se presenta esta proteína como antígeno a un huésped para que ésta genere anticuerpos, la proteína va desplegada, se presenta de manera desplegada, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros, una vez que unimos la proteína de interés a la resina, aquí bajamos la concentración del agente cauotrópico, para que después, cuando la diluyamos, ya esté, de cierta manera, plegada más correctamente. Resultó, lo hicimos en una colaboración con otros laboratorios. ¿Y cómo es más o menos la retención? Aquí tenemos la resina, aquí tenemos el imidazol, perdón, el níquel, como la resina, en este caso conocida como NTA, eh, se forma el enlace coordinado con el níquel, y esta a su vez, como tiene altas posibilidades de enlace, coordina, de preferencia hasta con dos residuos adyacentes de aminoácidos de histidina, ¿ya? Es ahí que en algunas estrategias, no sé si nos muestran esta presentación en otra, hay algunos, algunas empresas que usan tres dominios en tándem de colehistidina, incluso hasta 10, como para favorecer aún más la formación de este complejo y hacer más eficiente la purificación, retención y purificación de la proteína, ¿ya? Lo que muestro acá abajo es el cromatograma, ¿ya? Que aquí es el momento de inyección, este gran pico señal de absorbancia 280, quédense con la señal celeste, es el 280, es cuando pasa todo el contenido de proteínas que no se unen a la resina. Si ustedes se acuerdan de sus clases de cromatografía, después de este momento, tenemos que lavar exhaustivamente la resina hasta que la absorbancia llegue a cero. Una vez que se cumpla eso, recién podemos lavar, ¿ya? Es decir, aumentamos muy suavemente la concentración de imidazol, por lo general es 60 milimolar, y aquí aparece una gran señal, pero esta no es la proteína de interés, sino son las proteínas que tienen algún dominio de histidina, ¿ya? Y se unen débilmente con el níquel que está en la resina. Luego, cuando nosotros aumentamos a 200 o incluso 200 milimolar o 1 molar de imidazol, es cuando cae la proteína. Y generalmente es una señal, bueno, aquí se ve pequeña porque la magnitud del eje de acá es grande, pero siempre va alrededor de los 100 a 300 unidades de absorbancia en un FPLC. Y si nosotros hiciéramos el SSPH de todas las fracciones que están acá, veríamos algo como se muestra aquí a continuación, donde nuestra proteína de interés, ¿no es cierto?, es lo que se muestra aquí, estas dos calles. Bueno, y se muestra distintas cargas, ¿ya? Con el fin de que si no hay mayor bandas arriba y abajo, quiere decir que está ahí en un 95% de pureza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, después venía la diapositiva de fin de la clase, pero vamos a cambiar de, de presentación. ¿Alguna pregunta? Nada. No, tampoco llegó nadie más.
Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Todo esto, la clase anterior y la sesión de práctica anterior ya fueron compartidas. Pues bien, eh, hasta el momento, ¿no es cierto?, hemos logrado producir nuestra proteína de interés desde, no precisamente desde el material genómico, del individuo original de la proteína, sino obtuvimos una copia de ella a partir del cDNA, perdón, del mensajero, con el cual se construyó un cDNA, y tenemos nuestra proteína de interés final. Recordando el origen de ella, ¿no es cierto?, tenemos que tener en consideración eh, el modo de mantención, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay proteínas de membrana que se pueden expresar en estos sistemas, pero para poderlas conservar y analizar de mejor manera hay que incluir algunos ácidos grasos que tienen la particularidad de formar micelas y en ellas incorporar, ¿no es cierto?, nuestra proteína en estudio. Si fuera una proteína citosólica, no sería gran problema, pero sí, por ejemplo, eh, determinar de alguna manera cuánto tiempo es soluble o se mantiene en condiciones nativas a temperatura ambiente, a 4 grados, si hay que agregar algún conservante, eh, cuánto tiempo dura congelada, ya, todas esas cosas hay que de alguna manera estandarizarlas. Y por ejemplo, si a alguien se le ocurre el día de mañana purificar su proteína acá en la Universidad Austral y quiere irse a Estados Unidos, no sé, a Europa, a hacer algunos experimentos, eh, ¿cómo se lleva esa proteína para el extranjero? ¿Ya? Eh, Algunos consejos que le puedo dar: que se puede precipitar con sulfato de amonio eh, y llega allá y la dializa simplemente, ¿ya? Eh, Porque congelado no le va a durar todo el viaje, lamentablemente, ¿ya? Entonces ahí hay cosas que, o liofilizadas, ¿qué es mejor? Si liofilizar su proteína o pues, mantenerla precipitada con sulfato de amonio, más algunos otros contribuyentes como el sustrato, albúmina, ¿ya? Que ayudan a conservar, permiten aumentar la estabilidad estructural de la proteína. Bueno, eh, nosotros podemos expresar proteínas, ¿no es cierto?, también en un tipo de cultivo celular, generalmente en celulares súper, no vamos a decir populares, pero de más uso en los laboratorios, como son algunos fibroblastos, las COS, las HEC, por ejemplo, ¿ya? Pero hay diferencias importantes en el manejo de estas líneas celulares con respecto a las bacterias, ya que necesitan otro tipo de incorporación del material genético, ¿ya? Generalmente aquí van con los liposomas y con las infecciones, ¿ya? O esta infección o es infección. En algunos casos he visto que también las pueden transformar, y lo más escaso, electroporar, ¿ya? Es que son células un poquito más delicadas que las bacterias. Eh, y tenemos también dependiendo del destino de nuestra célula, perdón, de la proteína y los requerimientos eh, de modificaciones posttraduccionales y de destino, podemos cambiar, ¿no es cierto?, de plasmidio, ¿ya? Siempre recordando que deben tener su propio origen de replicación, algún sistema de selección bacteriano y obviamente sitio de múltiple clonamiento, ¿ya? Si son plasmidios que se van a usar en células eucariotas, también deben tener su origen de replicación bacteriano y sistema de selección, ¿ya? Porque lamentablemente el único lugar donde pueden aumentar el número de copias de estos plasmidios es en bacterias. Entonces, algunos ejemplos de estos plasmidios es el que nos muestro acá, que bueno, aquí se muestra, por ejemplo, tiene un sitio de replicamiento, sistema de selección de ampicilina,
otro para neomicina, este para cultivo celular, ¿ya? Tenemos el promotor, que pueden ser de distintos tipos. El más usado es el de citomegalovirus, ¿ya? Y también pueden tener opciones de adición de epítopes o tags, ¿ya? Que puede ser la B5, la Mixé, histidina, Express, o también hay otros como eh, hemaglutinina, entre otros, ¿ya? Aquí también se hace mención a otros tipos de antibióticos que utilizados en células eucariotas, como está la higromicina, puromicina, que son los que al menos me acuerdo yo que utilizan en cultivo celular, en el laboratorio, ¿ya? Respecto a los promotores, también existen eh, promotores de expresión constitutiva, ¿ya? Que siempre van a estar expresando la proteína de interés, ¿ya? Hoy también existen los inducibles, que por lo general en este caso, al menos yo tengo más recuerdos de papers donde utilizan la tetraciclina como inductor, OLAC, el promotor OLAC, que es inducible por IPTG, pero esto al menos en mi experiencia no es tan usado. Ya la metalotiotenina y el GALA E1B, que es promotor inducible anterior por metales pesados, y este segundo por mifepristona. Siempre en estos casos es importante, a no ser que lo diga el protocolo donde usted saque la información, la concentración a la cual se hace la inducción, ¿ya? Porque si es mucha, pueden llevar a niveles tóxicos y ma- eliminar, matar prácticamente su cultivo celular. Esto debe tener un cierto nivel. La gracia es que sea, como les digo, poco pero bueno, que mucho y tóxico, ¿ya? Ese es como el consejo. Después tenemos otro tipo de ejemplos de expresión, ¿no es cierto?, en células, o sea, aquí tenemos el huésped, el sistema de expresión, el tipo de promotores que se pueden utilizar, constitutivos e inducibles, ¿ya? Y el tipo de inductor. Entonces, esto es una tablita que saqué de un boletín por ahí, para mostrarles que, por ejemplo, existe, aparte de las células de mamíferos, existen las células de insectos, que son un tipo de larvas, están las levaduras y por supuesto las Escherichia coli, ¿ya? Eh, que los sistemas de expresión por lo general son todos más en vivo. Yo le hablaba de los reticulocitos, aquí está también el ejemplo, que eso es, utiliza la maquinaria celular nomás que tienen este tipo celular, ¿ya? Respecto a los tags, estas asas que nosotros se pueden llegar a utilizar, tenemos la glutatión transferasa, que esta generalmente se utiliza eh, en cultivos celulares como para hacer pull down. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado del pull down, no es cierto? La colectina, que ya se la mencioné, ¿no es cierto? Que es para purificar mediante cromatografía afinidad con cefalosa níquel. La B5, que generalmente es para utilizar en estas tres, mediante, incluso esta cuarta, para técnicas eh, con anticuerpos, ¿ya? En el sentido de que se utiliza el anticuerpo, una, para bajar la proteína que contenga este epítope, o bien que sea reconocida la proteína de manera indirecta en, ¿cómo se llama?, en el slide de corte que ustedes hagan técnica de microscopía, ¿ya? Y lo mismo con la proteína verde fluorescente, que también, ¿no es cierto?, en el mercado ustedes pueden encontrar plasmidos que van a otorgar, ya sea en el extremo aminocarboxilo, cualquiera uno de estos epítopes, pero en particular con la proteína verde fluorescente, debido a su gran tamaño, pueden incluso hacer técnicas como FRET, dependiendo si tenemos la posibilidad de tener las otras variantes, ¿ya? Como la Yellow y la Cian.
aquí algunas de las distintas aplicaciones que se pueden utilizar para, con los tags, ¿no es cierto? Eh, ya sea para la detección, para purificación, ¿no es cierto? Y para detección mediante corte, ¿ya? Ahí con algunos de sus ejemplos. Aquí tenemos otra tablita donde se muestran los distintos sistemas de expresión, es parecida a la que se les mostré anteriormente, pero ahora con las aplicaciones más usadas dependiendo del sistema de expresión, ¿ya? Con sus ventajas y los desafíos que ello conlleva. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con las bacterias, generalmente usado para análisis estructurales, la generación de anticuerpos, o sea, a partir de la proteína purificada, ¿no es cierto? Se utiliza como antígeno, análisis funcionales y estudio de interacción entre proteínas, ¿ya? Obviamente esto es escalable, es de bajo costo comparado con lo anterior, ¿no es cierto? Por lo que necesita un Erlenmeyer nomás o un simple Falcon de 50 pueden tener cantidades como para hacer cosas. Y bueno, el cultivo es de manera simple. Por lo general la proteína es bien estable, eh, a veces requiere pasos de optimización, como las ramplas de temperatura que le indican un proceso de inducción y todo, entre otros. Aquí cosas nuevas, por ejemplo, aunque en Concepción tengo entendido, no sé si en la U de Conce o en la de BioBio, están haciendo algunos ensayos, sobre todo para técnicas de bioremediación, de expresión de proteínas o enzimas en realidad en algas, ¿ya? Incluso aquí lo dice que es una tecnología naciente. Y esto ya que lo mencionaba en un cultivo de reticulocitos, que es células libres, creo. Bueno, aquí les presento el vector de expresión eh, para la proteína verde fluorescente, que en este caso es la C1, también está la N1, todo va a depender del lugar respecto a la proteína de interés, si está en el amino carboxilo. Aquí tenemos, por ejemplo, el gen de resistencia a canamicina y neomicina, están en el mismo sitio, ¿ya? Luego tenemos, en este caso, aquí está la región que codifica para la proteína verde fluorescente. Aquí está el, dice ahí, el promotor de citomegalovirus, acá. Y luego tenemos aquí el sitio de múltiple clonamiento. Entonces, si yo les preguntara, ¿la proteína de verde fluorescente va a estar en el amino o en el carboxilo de la proteína de interés? No lo escucho, o escriban, apuesten, voten. ¿Puedo poner votación aquí, no? Aquí está. ¿Dónde queda? En el carboxilo o en el amino. Aló, ¿están ahí? En el amino.
Lo escucho. Si descanso yo un poquito. Como encima, hay dos nomás en la sala. Ahí se me perdió el ratón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me perdió el ratón. ¿Me escuchan? ¿Me salí? Sí, escuchamos. Se escuchan ya, vale. Que se me pegó el computador. Esperen un poquillo. Ahí sí. Ya volvió. Está volviendo. Cancelamos aquí. Zoom acá. Aquí estamos. Ya, como la proteína está, si ven ustedes la flechita, otra vez se me perdió el ratón, acá, entero. Si ustedes ven si ustedes ven la flechita aquí, tiene esta dirección, ¿no es cierto? Por lo tanto, primero va la proteína verde fluorescente y después el sitio de múltiple clonamiento. Por lo tanto, la proteína verde fluorescente está hacia el 5' del, de nuestra proteína de interés. Eso quiere decir que está hacia el amino. Así que Donato y Karen respondieron correctamente. Los demás contesten, ayuden. ¿Ya? Bueno, la proteína verde fluorescente tiene su historia, no sé si ustedes la conocen. Esta proteína la sacaron de una medusa, eh, la Cuery Victoria, ¿ya? Tiene características súper especiales, una proteína de 238 aminoácidos, eh, con una estructura característica que es una barril de hoja beta, que en su interior se fusionaron, según recuerdo, 2 a 3 residuos de aminoácidos que formaron un fluoróforo, el cual permite o emite una luz verde cuando se excita a longitudes de onda del ultravioleta, ¿ya? Entonces, los investigadores que lograron la purificación y caracterización de esta enzima la comenzaron a usar de manera recombinante e incorporaron esa información en plasmidios con el fin de generar proteínas de fusión y usarla como reportero, ¿ya? Es decir, donde está esta luz verde, eh, se puede, ¿no es cierto?, indicar que está nuestra proteína de interés. Luego, mediante mutaciones puntuales de estos residuos, se lograron hacer distintos colores, como el yellow y el cian. Y como tienen un espectro de emisión de observancia y fluorescencia cercano, permiten hacer la técnica conocida como FRET. ¿Ya?
Bueno, aquí hay algunos de estos hallazgos entretenidos de proteínas o colorear, en este caso levadura y algunos animalitos, dependiendo de donde se exprese la proteína. Luego, otros investigadores se, los que se han dado cuenta, era como de conocimiento, que varios otros organismos en el mar pudieran, expresan proteínas que tienen estas mismas características, como la proteína verde fluorescente. Se fueron a rescatar información que codificaba para proteínas, en este caso rojas, y haciendo la misma estrategia de mutación, citología de los aminoácidos que forman el fluoróforo, tienen en este caso los distintos colores que se muestran ahí en pantalla. ¿Ya? Aquí un ejemplo de las GEC 293 que están formadas, ¿no es cierto?, con la proteína, un premio que codifica la proteína verde fluorescente bajo el comando del citomegalovirus, cuya expresión en este caso es citosólica, y al lado tenemos el contraste de fase para, ¿no es cierto?, visualizar que la expresión es homogénea en todo el contorno de la célula. También se utiliza, por ejemplo, para ver la aparición de estructuras proteicas, en este caso son factores de transcripción, en procesos de germinación, ¿ya? Incluso con distintos colores. Arriba tenemos la verde, la cian y la yellow. Después tenemos ejemplos de proteínas que son integrales de membrana o se pueden destinar a membrana, ¿ya? Por lo tanto, entonces se le otorga una secuencia péptido, una secuencia, ¿no es cierto?, de destino. ¿Dónde estamos? Aquí. Esta. Y también secuencias de transmembrana. Entonces estos TAC, aparte de los que mencionamos para el seguimiento de estas estructuras en celular en vivo, ¿ya? Estos TAC se pueden utilizar para purificar proteínas, como lo mencionaba, en este caso la proteína con colestigina, y con GST igual se utiliza harto, ¿ya? Entonces, recordando un poco lo que son las cromatografías, tenemos fase móvil, ¿no es cierto?, que puede ser líquido o gas. ¿No me pasé? No. Está la fase estacionaria, que es la resina, ¿no es cierto? El soporte es, digamos, sólido, donde vamos a favorecer la interacción, retención, partición, de acuerdo a características como solubilidad, tamaño, carga, hidrofilicidad, interacciones de afinidad biológica o inespecífica en otros aspectos, ¿no es cierto?, dependiendo de la proteína, con el fin de aislar la proteína de interés o aislar una población de las proteínas de interés. Pero si tenemos la posibilidad de hacer esa interacción no específica, en este caso con las cromatografías de afinidad, de acuerdo al epítope que tiene la proteína, es mucho más barato, ¿no es cierto?, y rápido. En este caso le voy a mostrar el ejemplo con la GST, que es la glutatión S-transferasa. Entonces tenemos la proteína con un constructo, un plasmido, ¿no es cierto?, que va a unir o claro, va a expresar por un lado la GST y la proteína de interés de manera conjunta, como una quimera, ya sea en el amino carboxilo, y en una columna que vamos a tener la posibilidad de retener el glutatión. Vamos a generar esta columna de afinidad, vamos a pasar la mezcla proveniente del cultivo, y aquellas proteínas que tengan un dominio GST se van a unir, ¿no es cierto?, a la resina. En este caso se diluye agregando el glutatión de manera soluble. De esa manera desplaza el equilibrio hacia la proteína que tiene el GST con el glutatión, y esa es eluida. Esta interacción también se puede alterar aumentando la sal, el cloruro de sodio, o variando el pH, ¿ya? En caso de que, por ejemplo, les moleste mucho la adición de glutatión para los procesos posteriores. Siempre recordando que aquí pueden ustedes usar la diálisis para eliminar el glutatión después.
Bueno, eso es lo que les mencionaba aquí. Ahí pueden eliminarlo por sal o por pH. Más de lo mismo. Hay otras estrategias que pueden ser emular tanto el, el ligando, en este caso, que vendría siendo el glutatión, o un dominio similar al de la glutatión S transferasa, cosa de desplazar los equilibrios y poder eludir finalmente nuestra proteína de interés. ¿Ya? La única diferencia es que si agregamos el glutatión, como en este caso, tenemos que después eliminarlo. En el otro caso, como lo que se agregó fue el dominio de unión de la GST con respecto al glutatión, la proteína de interés caería libre. Con eso ya se los mencioné de la recuperación de proteínas mediante agentes cauotrópicos. Está igual. Y bueno, de todo proceso de purificación, ¿no es cierto?, se tiene que terminar con una tabla de purificación donde se van teniendo en cuenta cada etapa de la purificación de la preparación del extracto crudo, si existe o no precipitación con sulfato de amonio selectiva, ¿no es cierto?, algún tipo de cromatografía, a pesar de que debiera ser solo una, tener en cuenta los volúmenes de cada fracción, la cantidad de proteína total en cada una de ellas, y si estamos hablando de una enzima, ¿no es cierto?, ir evaluando las unidades totales de ella. De esa manera, si relacionamos ambas, podemos determinar la actividad específica y eh, ir evaluando de cómo va aumentando la actividad específica en la medida que se va limpiando de proteínas, ¿no es cierto?, basura nuestro sistema. Yo también les mencionaba, ¿no es cierto?, que estos epítopes nos permitían, pueden ser utilizados para técnicas de microscopía, ¿no es cierto?, con anticuerpos, y hasta en este caso del FLAG, ya, donde incluso aquí se hace mención de que ahí está este epítope FLAG en tándem, repetido 3 veces, ¿ya? Lo cual, por ejemplo, aquí la propaganda hace que, o indica que aumenta muy eficientemente, ¿no es cierto?, la señal, que es más fácilmente reconocida. También para la detección en cultivos ya sea de mamíferos o en bacterias, ¿ya? Y su purificación. Para estrategias de inmunoprecipitación, como el pull down, ¿no es cierto?, con un anticuerpo que va a reconocer el epítope FLAG, ¿ya? Y de esa manera ustedes pueden bajar todo el complejo de proteínas que unen a la proteína de interés. Y la manera de visualizar eso es mediante técnicas de Western blot, donde se utilizan anticuerpos dirigidos a cada uno de los proteínas que ustedes están pretendiendo averiguar que tienen contacto con su eh, proteína blanco. Y todo con el fin de tener una proteína pura, ¿no es cierto?, en cualquiera de los casos, y poder hacer estudios estructurales, como en este caso se muestra este pequeño GIF de una proteína, de una chaperonina sensible al calor, ya donde parte de su estructura tiene una alta movilidad y mediante dinámica molecular se puede hacer esta película que nos muestro a continuación, previa, ¿no es cierto?, análisis de estructural mediante difracción de rayos X. ¿Alguna pregunta, chicos? Eso es todo por hoy día. Profe, yo tengo una consulta. Ya, dígame. Cuando yo diseño la proteína recombinante y quiero poner, por ejemplo, el flag, ¿Mm? eh, ¿por qué ocuparía este flag en el extremo amino o carboxilo? ¿De qué depende que yo haga esa decisión? De los dominios que a ustedes les interesa estudiar, por ejemplo, si el dominio de unión de sustratos tiene el amino, es mejor ponerlo en el carboxilo, y viceversa. Si el dominio de interacción de mi proteína de interés con la proteína blanco para hacer un FRET es carboxilo-carboxilo, ahí voy a poner las proteínas de colores en los aminos. O Ya. tengo que tener ese conocimiento previo para el diseño final del constructo. Entiendo. Gracias, profe. ¿Verdad?
¿Algo más? Que tengo que ir a buscar a mi señora que está pidiéndome auxilio.